En la parte hay una serie de aporías que da origen al antagonismo, a la contradicción en el plano político y lógico. No se trata simplemente de que unos piensan una cosa y otros algo opuesto, aunque se entiende ahora por qué ocurre eso, porque el antagonismo es inherente a lo político y no meramente una circunstancia que bien podría no ocurrir. Es decir, si pensamos que se trata meramente de un conflicto ideológico, que unos prefieren la soberanía de la voluntad y otros la soberanía de la razón, como quien prefiere Coca y Pepsi, podríamos imaginar que aun cuando esto nunca ocurra, todos un día se podrían poner de acuerdo y el antagonismo dejaría de existir. Lo que se pierde de vista aquí justamente es lo que define la naturaleza política de estas contradicciones. Como vimos en el caso de la oposición entre soberanía de la voluntad y soberanía de la razón, no se trata simplemente de dos principios contradictorios entre sí, de los cuales uno podría elegir uno u otro a voluntad, como afirma en realidad el propio Rosanvallon. El punto fundamental es que ambos principios contradictorios entre sí resultan al mismo tiempo inescindibles, dado que ambos remiten y se suponen mutuamente, que no puede caer uno sin que se quiebre también el otro. Resulta fundamental, pues, distinguir aporías de contradicciones entre opuestos. Las aporías nos remiten más allá del plano de la lucha política, a cómo se configuró el terreno dentro del cual ésta habrá de producirse, y nos permite penetrar ese núcleo traumático que subyace y da origen al antagonismo en el plano de la práctica política concreta. En los últimos años, sin embargo, Rosanvallon, convertido ya en una especie de ideólogo oficial del Partido Socialista francés, no podría resistir tampoco la tentación normativa, esto es, pretender hallar una solución a las aporías que él mismo señala como insolubles. En definitiva, encontrar el ideal eterno del buen gobierno. Esa vocación normativa, sin embargo, lo llevará a incurrir en graves contradicciones, algunas de las cuales son sumamente llamativas por resultar demasiado obvias, lo que resulta en última instancia sintomático. Por ejemplo, en el texto que estábamos viendo, por una historia conceptual de lo político, dice: se trata de una historia que tiene por función restituir problemas, más que describir modelos. Y unos pocos meses publica un libro, que es el que tienen ahí en pantalla, que se llama precisamente El modelo político francés. En una ocasión le pregunté a Rosanvallon acerca de esta contradicción, a lo que me respondió que en realidad no era el título que él había propuesto, sino que se lo cambió el editor. Pero el problema en realidad no está solamente en el título. El subtítulo ya expresa bien aquello de lo que trata todo el libro. Como pueden ver, es La sociedad civil contra el jacobinismo de 1789 a nuestros días. Lo que señala allí Rosanvallon es que la historia política francesa fue una lucha permanente entre dos modelos, dos grandes tipos ideales. El paradigma liberal, encarnado en el principio de la primacía del individuo, y el paradigma igualitario, encarnado en el principio de la primacía del Estado. Encontramos otra vez repetidas las viejas antinomias de siempre, esa lucha entre dos principios opuestos, la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos, la libertad positiva y la libertad negativa, o organicismo, mecanicismo y organicismo. Y sobre la base de este esquema interpretativo, como ocurre siempre, no es mucho lo que se puede decir, nada que no se haya dicho además infinidad de veces antes. Básicamente lo que se propone mostrar en ese libro es que contra lo que afirma
lo que llama la Vulgata tocquevilliana. En Francia nunca estuvo del todo ausente el principio liberal. La Vulgata tocquevilliana afirma que los franceses siempre pensaron en términos organicistas. Él dice, el principio opuesto, el liberal, no estuvo ausente, aun cuando es cierto, acepta que estuvo subordinado al principio jacobino. En fin, el modelo político francés sería una especie de mezcla o de cruce entre ambos principios opuestos, el liberal individualista y el jacobino organicista, en dosis variables. El punto es que esta deriva normativista reciente de Rosan Ballon lleva a terminar disolviendo toda perspectiva crítica. Termina reduciendo el sustrato aporético de lo político a meras contradicciones ideológicas de orden puramente fáctico, porque solo esta operación de reducción es la que le abre el camino al hallazgo de alguna solución, en las que tales aporías se van a revelar de golpe como puramente ilusorias. Llegado a este punto, resulta imposible entender por qué se producen estos debates. En última instancia, para Rosan Ballon, estos serían reveladores de alguna patología de la cultura política francesa que ha impedido persistentemente encontrar esa solución perfecta que él nos vendría finalmente a descubrir. Esa patología consistiría para él en la persistencia de una concepción monista jacobina de la soberanía. Lo que se encuentra implícito aquí es que las aporías contenidas en el concepto de soberanía popular, contrariamente a lo que vimos que decían por una historia conceptual de lo político, serían tales solamente los marcos de dicha visión monista, y dejaría de serlo, en cambio, tan pronto como abandonamos esa visión. Es decir, no serían ya constitutivas de lo político, sino mera expresión de esa patología cultural francesa. De hecho, todo su propuesta, su programa político, lleva a desagregar la soberanía, romper con esa concepción monista, y para él ya todos los problemas de la política se resolverían. Encontramos acá el problema fundamental desde el punto de vista historiográfico de estas visiones normativas. Al deshistorizar los conceptos y reducir la historia político-intelectual a un juego de oposiciones eternas, transhistóricas, hace imposible entender por qué los sujetos debatieron acerca de dichos conceptos. En última instancia, esto sería atribuible y nos haría manifiesto la presencia de alguna patología social o cultural. Si la sociedad dada hubiese acertado desde el comienzo en descubrir aquella verdad que el historiador en cuestión afirma conocer, nos habríamos ahorrado 2 siglos de lucha y enfrentamiento. En fin, habríamos podido ahorrarnos la historia misma y la historia del pensamiento. Es aquí que aparece esta va a aparecer solo como una larga serie de malentendidos resultante meramente de la defectuosa comprensión del verdadero sentido de la democracia moderna. Nos enfrentamos aquí entonces a 2 modos distintos de plantear la cuestión de la indefinibilidad de los conceptos y en definitiva de la temporalidad de los discursos. En las perspectivas tradicionales de la historia de ideas, no se trata de que no existan diversos modos de definir los conceptos, pero estas definiciones serían perfectamente consistentes en sus propios términos. Si se producen divergencias en torno a los mismos, es porque los sujetos no se ponen de acuerdo en torno a alguna de tales definiciones, pero eventualmente, aunque en la práctica no ocurre, al menos contrafácticamente podríamos pensar que podría hacerlo. No hay nada en principio que impida hacerlo, más allá de cuestiones nuevamente de índole puramente subjetiva, psicológica. Lo que se pierde de vista en estas perspectivas es justamente el carácter aporética de esos mismos conceptos.
que es lo que define su naturaleza política. El hecho de que estos no puedan nunca estabilizar su contenido semántico y que resultan siempre inconsistentes. Y solo por ello, si estos se ven problematizados históricamente, no es por una falta de comprensión de su verdadero sentido, sino porque ellos mismos son siempre problemáticos. Y es esto lo que da origen a la disputa entre ideologías contradictorias. Es decir, si no pueden definirse, no es porque no puedan los sujetos ponerse de acuerdo, sino a la inversa. No pueden ponerse de acuerdo, es decir, si esos conceptos se ven permanentemente problematizados, es porque no aceptan una definición unívoca. Ellos mismos son problemáticos, como le decía. Solo esta perspectiva, en definitiva, permite recobrar un sentido sustantivo a los debates políticos del pasado, evitar que la historia político-intelectual termine reduciéndose a solo una larga serie de malentendidos que podrían perfectamente haberse evitado de no ser por la falta de claridad de los actores del pasado respecto del verdadero sentido de las categorías en cuestión. Lo que vimos acá, por el contrario, es un concepto ya muy distinto al de la historia de ideas. Nos permite comprender la contingencia, la historicidad, como una dimensión inherente a la historia intelectual. Esa instancia de indecidibilidad indica el punto en que los órdenes del discurso se abren a la contingencia. Esto supone una inversión del planteo de Koselleck respecto de la indefinibilidad de los conceptos. Para él, como vimos, los conceptos no pueden definirse porque cambian históricamente. Y no puede, pues, pretender determinarse arbitrariamente cuál de todas las definiciones es la correcta. Pero eso significa, pretender hacer eso significaría violentar la historicidad de los conceptos. Sin embargo, esta visión de Koselleck supone todavía una concepción débil de la indefinibilidad de los conceptos. Tiene implícita la idea de que el cambio es él mismo algo contingente. Si bien es cierto que siempre hay alguien que viene a problematizar los conceptos y aportar nuevas definiciones, uno podría suponer que en la práctica alguna vez ello no ocurra y un concepto bien podría estabilizar su sentido y mantenerse indefinidamente en el tiempo. No hay nada aquí en los propios conceptos que nos permita percibir por qué estos se desestabilizan y eventualmente entran en crisis. Por el contrario, una perspectiva más fuerte de la temporalidad de los lenguajes supone la inversión de esta afirmación de Koselleck. No es que los conceptos no puedan definirse porque cambian históricamente, sino a la inversa. Cambian históricamente porque nunca pueden definirse, nunca logran realizar su vocación de una plenitud semántica. Así, aun cuando a nadie se le ocurriera venir a molestar proponiendo nuevos significados para los conceptos, estos continuarían siendo siempre constitutivamente precarios. Es esto lo que explica en última instancia por qué cambian los lenguajes. De lo que se trata de entender entonces es cómo en determinadas circunstancias ese núcleo aporético que subyace un determinado tipo de discurso emerge en el plano del debate político concreto y se vuelve materia de debate. No se trata pues de que alguien o algunos se cansaron de pensar de esa forma y empezaron simplemente a pensar de otra. En esta perspectiva, como decía, no hay nada que nos permita entender por qué esos lenguajes existentes entraron en crisis y dieron lugar al surgimiento de nuevos universos de sentido. Para ello, como decía, es necesario penetrar ese sustrato de aporías que subyace en su seno. En definitiva, solo en la medida en que penetramos esa dimensión aporética podemos dar un sentido sustantivo a los debates producidos a lo largo de la historia del pensamiento en torno a las categorías fundamentales del discurso político
y dejar de verlas meramente como resultantes de desviaciones respecto de algún modelo tipo ideal, alguna verdad última del ideal eterno de buen gobierno que el historiador o pensador en cuestión cree finalmente haber hallado, lo que lleva, como dije, a reducir la historia intelectual a una larga genealogía de anticipaciones más o menos deficientes de su propia idea, las cuales van a aparecer así como el término último hacia el cual todos los desarrollos precedentes convergen o deberían converger. En última instancia, toda vocación normativa conlleva una visión formalista de la política y en última instancia también teleológica de la historia. Destruye el núcleo verdaderamente político de los conceptos políticos y también destruye la historicidad de los procesos histórico-conceptuales. Bueno, como vimos, el tránsito de la historia de ideas a la nueva historia intelectual, o más precisamente lo que podemos llamar una historia de los lenguajes políticos, supuso un cambio fundamental en cuanto a la definición del objeto y en consecuencia también de los modos de abordar el mismo. Esto conllevó a su vez el desarrollo de una serie de herramientas conceptuales mucho más vasto que la hasta ahora disponible. Se trata de hecho, según entiendo, una transformación ya irreversible que volvió obsoletas las metodologías de análisis que hasta aquí eran usuales en la disciplina. El aspecto fundamental, la transformación clave aquí es una forma ya radicalmente nueva de concebir la temporalidad de los discursos o de los lenguajes. Ahora, si me preguntan a mí cuál es el sentido último de esta transformación, si me piden que trate de sintetizarlo en pocas palabras, diría que se trata básicamente de un giro metateórico o metafilosófico. La historia intelectual ya no se puede considerar una teoría o una filosofía política más alineada con el resto de las teorías o filosofías políticas, sino que más bien lo que se propone es producir un giro, un segundo plano de discursividad teórico-filosófica, es decir, analizar las condiciones de posibilidad del propio discurso teórico-político o filosófico-político, incluida también aquella vocación normativa que le es inherente. En última instancia, lo que busca la historia intelectual es tematizar, volver objeto de análisis aquel conjunto de supuestos sobre las que se fundaron históricamente las distintas teorías y filosofías políticas, reconstruir los universos conceptuales que le dieron origen y, en definitiva, rastrear aquello que constituyen sus puntos ciegos inherentes, aquello que funciona dentro de ellos, de estas teorías, como sus premisas, pero que resulta inarticulable en el interior de las mismas. Bueno, allí radica, según entiendo, el sentido último de la revolución teórica de que hablaba poco, como vimos al comienzo. Bueno, en lo que sigue les voy a dejar ahora un pequeño video también donde se hace un repaso, una síntesis de cuáles han sido entonces las transformaciones fundamentales que se produjeron con la nueva historia intelectual.